Daniel. Y me dice, tenemos un barco a 20 kilómetros de la costa y no sabemos qué vamos a hacer con ellos, porque claro, lo más normal que uno pensaría, lo más natural sería hacer lo mismo que hicieron todos los demás cuerpos y decir, no lo recibimos porque necesitamos seguridad para nuestra gente y proteger nuestra gente. Pero ahí, al ser anestesista y al tener experiencia en este tema de seguridad, le dije, lo podemos hacer y lo podemos hacer de forma segura. Y bueno, es como empezamos a trabajar. Disminuyendo los riesgos clínicos, esto es para la clínica, no para acá, pero reduce la duración de las estadías hospitalarias y reduce la mortalidad y la morbilidad, que es lo que queríamos reducir en este caso. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros teníamos la posibilidad, esto fue un sábado y un viernes de noche, creo que fue, si no me equivoco, que nos enteramos de la noticia. Y había que ir lo antes posible porque había pacientes que estaban con un compromiso de salud importante y el barco nos estaba diciendo necesitamos atención urgente, el propio médico estaba enfermo. Lo que hicimos fue llamar a dos instituciones que se ofrecieron, que fueron el Hospital Británico y el CACMU, y le pedimos que nos mandaran gente que supiera inglés, que tuviera determinadas características, que fuera joven, porque así si se enfermaba no era de gravedad, que supiera inglés para poder comunicarse con los pacientes australianos y brindarle tranquilidad, y que tuvieran cierta experiencia en reanimación, en resucitación, en trabajo de tres, es decir, cirujanos, anestesistas, intensivistas y nurses fueron de esas áreas. Eso es lo primero que hicimos. Tuvimos que agarrar esos dos equipos y todo eso que se hace a veces en varios meses, tratar de congeniarlo en 24 horas. Es decir, lograr de toda esa gente dispersa de diferentes áreas un solo equipo. No dos equipos que trabajan en paralelo, sino un equipo solo para que trabaje como un equipo y funcione como un equipo, para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Lo segundo es la planificación. La planificación, el liderazgo y la formación o el escribir los protocolos concretos son muy importantes para el éxito de todo lo que son los proyectos, sobre todo los proyectos altamente desafiantes. Es importante tener un líder. Cuando digo un líder no digo un jefe, porque un jefe es una posición que uno designa y puede ser un buen jefe, un mal jefe. Un líder es una persona que inspira y que permite que del grupo, de cada uno de los integrantes del grupo, surja lo mejor. Eso es un líder y eso es lo que se precisa para que un equipo funcione bien. Nosotros intentamos seleccionar los dos líderes que teníamos en el equipo de CACMU, en el equipo de Británico, y trabajar conjuntamente con quien les habla, que de alguna manera también lideró este operativo, y lograr comprometer y sacar de cada uno de estos médicos que venían con nosotros lo mejor de sí mismo. Lo último fue la realización de protocolos. Esto es simplemente para que vean que a nivel de la medicina está también documentado que la utilización, que el liderazgo fuerte, la utilización de protocolos mejora los resultados y mejora la seguridad de los pacientes, ¿no? Y esto es lo que queríamos lograr, como ya les dije acá. ¿Qué hicimos acá? Nos reunimos, como ya les dije, en la foto que tienen de aquel lado fue el mismo el sábado al otro día, que nos reunimos con los dos equipos, con CACMU y con el Británico y con varios sobre todo con las autoridades, para que ellos nos seleccionen la gente. Nos reunimos con ellos y si ven ahí yo estoy sentada mirando para este lado, y esta foto la sacamos realmente cuando estábamos preparando el operativo, y ahí decidimos cómo íbamos a trabajar. Decidimos que íbamos a trabajar en equipos de 3, con 2 médicos y un enfermero, que necesitábamos 21 personas, las características de esas personas, cómo íbamos a escribir ese protocolo, quién iba a escribir ese protocolo y cuándo se iba a realizar esa misión. Es decir, la planificación fue completamente fundamental. Y no tenemos que olvidarnos de los ministros que estuvieron en ese momento, que nos dieron su total apoyo, porque sin los ministerios y sin el liderazgo de los 2 excelentes ministros que teníamos en ese momento, el doctor Salinas
y el economista Talvi, no hubiésemos tenido el apoyo que tuvimos para realizar esta misión. O sea que lo quiero mencionar especialmente. O sea que bueno, la definición de roles, la determinación de las necesidades del equipamiento de seguridad, qué equipamiento íbamos a tener, íbamos a necesitar tablets para llenar los datos de cada uno de los pacientes, es decir, en 24 horas había que conseguir todo el equipo de protección personal, todas las tablets, todos los saturómetros para medir la oxigenación arterial de esos pacientes, todos los equipos de presión arterial para medir la presión arterial a cada uno de los 250 personas que estaban sobre el buque. Todo eso lo tuvimos que conseguir en 24 horas, tiempo récord. Se consiguió correctamente y bueno, y como siempre hay que corregir los comportamientos disruptivos. Siempre hay en los grupos humanos alguna persona que desea sobresalir por alguna o por otra razón y a veces de alguna manera, por supuesto, educada, hay que hacerle comprender de que somos un grupo y que si en el grupo cada uno empieza a resaltar por sí mismo, el grupo entero no resalta y acá lo que tiene que resaltar es el grupo. Entonces, bueno, tuvimos, no importa quién ni cómo, tuvimos algunas personalidades a las cuales hubo que decirle, bueno, vamos a trabajar de esta otra manera, vamos a hacerlo juntos y eso se logró y se hizo. Les estoy contando la cocina fina de cómo hicimos el abordaje del Mortimer, ¿verdad? Esta es un original, es el original de cómo hicimos la coordinación de la misión Mortimer. Escribimos los objetivos, me acuerdo que me quedé ese sábado, y toda la noche del domingo despierta, repasando y escribiendo cada una de las cosas que íbamos a hacer. Los objetivos que teníamos eran el objetivo número 1, que probablemente no lo vean de donde estén sentados, que era el asistencial. El objetivo, es decir, dar asistencia a los pacientes que en ese momento necesitaban asistencia. El segundo era el triage, que es el triage, decidir qué paciente se puede quedar en el barco, qué paciente hay que desembarcar, qué paciente hay que hacerlo hoy, qué paciente se puede hacer mañana, es decir, hacer un triage de la gravedad del paciente. El tercero era explicarles que iban a tener un control permanente con telemedicina y explicarles cómo iba a funcionar el trabajo de aquí en más entre los médicos que iban a estar en Casmo y en el británico, que se iban a comunicar todos los días con el paciente a partir de ahí. Y el último objetivo era tranquilizar y hacerlos sentir humanamente contenidos a cada una de las personas que estaban en el barco. Por eso pedimos que aprendieran a hablar inglés. Y eso era uno de los objetivos, ni más ni menos. Cada una de las personas que estaban en el barco recibió una explicación acerca de que en Uruguay no teníamos CTI saturado, es decir, si precisaban un CTI los íbamos a poder bajar del barco, teníamos médicos suficientes, teníamos medicación y teníamos la posibilidad de atenderlos. Eso fue lo primero que se hizo. Y una de las cosas del feedback que tuvimos de los pacientes después fue que eso, que tal vez parece como que está en quinto lugar y de repente no parece tan importante, parece más importante la asistencia y a veces el médico se queda en la asistencia. Bueno, esa tranquilidad que se le dio a la gente fue una de las cosas que más apreció y que más nos dijo en el feedback que había apreciado de la misión esa, la tranquilidad que se le brindó cuando se le explicó la situación de Uruguay. Más abajo en el plan y en el protocolo tenemos la metodología. La metodología es exactamente lo que se iba a hacer cuando uno entrara al barco, cuando cada uno de los equipos, cada equipo iba a estar formado, como ya les dije, por 3 personas, 2 médicos y un nurse o un enfermero. Iban a juntar al paciente, tomarle la temperatura, la presión arterial, el saturómetro, es decir, la cantidad de oxígeno que tenía en sangre y hacerle un interrogatorio. Eso estaba todo escrito. En segundo lugar, llenado de la tablet con los datos de cada uno de los pacientes. Cada una de las tablets ya tenían, porque el día domingo, el día sábado, hicimos la planilla de las tablets y se llenaron eran 7 grupos. Los 7 grupos llenaron todas las tablets ya con los números de camarote, los nombres de los pacientes y las columnas que había que llenar para cada uno de ellos. En cuarto lugar, no salir de la cabina sin haberle explicado al paciente la capacidad de cuidado que teníamos en Uruguay
y la capacidad de la utilización de lo que iba a ser una especie de telemedicina muy rudimentaria. Después se le iba a solicitar la visita. Había algunos grupos que tenían algún trabajo específico, por ejemplo, uno de los grupos tenía que ir específicamente a fijarse qué cantidad de medicamentos tenían en el barco, por si había un paro cardíaco, si tenían capacidad de reanimar o no, si había que llevarles medicamentos después. Otro grupo tenía, además de hacer el screening de los pacientes, tenía que ir y fijarse si tenían desfibrilador, por si tenían un paro, si tenían oxígeno. Es decir, todo eso se hizo organizadamente, planificadamente y en equipo. Ahí ustedes tienen la definición del liderazgo. Les puse a Talvi, les puse a quien lideraba el equipo del británico, que después llegó a ser un solo equipo. Y bueno, en el caso mío yo no entré al barco, yo de lo que me encargué fue de la comunicación permanente con la gente que estaba dentro del barco para ir controlando, cuidando a quienes cuidan, es decir, cuidando al equipo que entraba dentro del barco, que vamos a ver ahora que algunos problemitas tuvimos, no fue siempre tan fácil. Acá ven la planificación, la distribución de la carga de tareas, están, como ya les dije, cada una de las acciones que tenían que hacer cada uno de los grupos, teníamos identificados por nombre cada uno del grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, del otro lado de la hoja está el grupo número 7, en el cual tenemos los nombres de los médicos, los nombres de los enfermeros y qué cosa, cuál era la task que tenían que hacer, las actividades que tenían que hacer dentro del barco cada uno de ellos. Ahí estamos trabajando previo a entrar al barco, corroborando que cada equipo tuviera correctamente llenadas sus targets. Esto es un poquito desde antes. El tercer elemento del éxito para el trabajo en situaciones de crisis es la comunicación. Y acá les planteo 3 momentos claves de la comunicación. Esa primera llamada telefónica que ustedes ven en la foto de la izquierda, nosotros cuando estábamos organizando la subida al barco recibimos